Estamos hablando de alguien que redefinió completamente nuestra comprensión de qué puede ser la música y quién puede hacerla. Un tipo que grababa en un boombox de $59, no porque fuera una decisión estética, sino porque era lo que tenía. Un tipo cuyo piano estaba perpetuamente desafinado, cuya voz temblaba no por técnica, sino por la urgencia de sacar lo que llevaba dentro antes de que los demonios lo alcanzaran. Demonios, literalmente. Un tipo que convirtió su enfermedad mental no en un obstáculo a superar, sino en el lenguaje mismo de su arte. Y aquí está lo revolucionario. Daniel Johnston le demostró al mundo que la genialidad y la fragilidad no son opuestas y que pueden crear arte monumental precisamente desde tu vulnerabilidad más extrema. Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente, tu podcast de confianza para venir a desentrañar los misterios y las cosas maravillosas de la música, la literatura, el arte en general y por supuesto las ideas en peligro de extinción y en ocasiones especiales como esta, de los artistas más tiernos, hermosos y chingones que han existido en la faz de la tierra. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. Vayan a escuchar mi música, que es literalmente el trabajo de mi vida. Para lo único que realmente sirvo en este pinche universo es para hacer música. Y todos los productos de esas cosas lo pueden escuchar en todas las plataformas de streaming de música. Pero sobre todo yo les diría, no vayan a escuchar en plataformas que en algún momento, tal vez lejano o tal vez el día de mañana, vengan a exterminar a toda tu familia como es Spotify. Mi nombre es Javier, arroba más o menos en todas las redes sociales. Tengo aquí en YouTube mi canal hermano de este proyecto que se llama Más o menos Literatura, donde comparto cosas que a nadie le importan, pero a todo el mundo le sirven, es decir, reseñas literarias, comentarios críticos y culturales y demás cosas por el estilo. Muchas gracias a nuestro patrocinador oficial Fango Bazar, quienes convierten nuestros episodios en formato de playera para que lo puedas llevar orgullosamente en tu pecho, para que la gente vea, no mames, a huevo, esa persona conoce a ese artista y me puedo llevar con esa persona, porque qué increíble es cuando vas a una pinche fiesta o solamente vas caminando por la calle y ves a alguien teniendo su playera de Alejandra Pizarnik, de Keanu Reeves, de Daniel Johnston también, incluso de Rosalía, de muchísimas cosas. Vayan con Fango Bazar y ellos les van a dar todo lo que necesitan para sentir esa pinche vibra chingona. Y también les invitamos a que formen parte de la familia de Radio Locura en Patreon. Ahí pueden encontrar todo nuestro contenido totalmente sin publicidad, ahí dando una muy módica y simbólica ayuda para que nosotros tengamos algo en nuestras pancitas, para que sigamos superviviendo en este pinche mundo que a veces parece ser tan horrible. Y hablando de mundos horribles, también está seguramente en ese mundo horrible virtual que se llama Instagram, nosotros también, así que ve a seguirnos por allá, Radio Locura 66.6 FM, como el nombre de este canal. Si eres nuevo en Radio Locura, nosotros estrenamos episodio estelar cada domingo a las 9 p.m. Por ejemplo, el anterior fue un episodio estelar especial de escritores que se arrancaron a sí mismos la vida de distintas maneras, donde el mensaje principal que pueden profundizar es: el arte es sinónimo de vida, a pesar de esas decisiones fatales de escritores como Mishima, Virginia Woolf, Sylvia Plath, etcétera, etcétera. Está ya disponible en el canal desde el domingo pasado y también durante toda la semana regularmente al mediodía publicamos minisecciones donde hablamos de inteligencia artificial, libros sabidos y por haber, muy conocidos y por descubrir, también novedades de cultura en general, y por supuesto que ustedes pueden estar compartiendo como bocadillos culturales a la hora del recreo, donde se vean con sus amigos o con sus seres queridos para tener algo que compartir y también disfrutarlo nutriéndose del cerebro, el corazón y sobre todo sus pulsiones más interesantes de creatividad. Así que recuerden que la locura lo cura todo. Y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro y estamos de vuelta. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Episodio 81. Daniel Johnston. ¿Qué es lo que hace que una canción te rompa el corazón? ¿Alguna vez te has preguntado eso? No hablo de esas baladas perfectamente producidas que están diseñadas, todas plásticas, para hacerte llorar, sino esas grabaciones que suenan como si alguien acabara de capturar su alma en cinta magnética segundos antes de que se desintegrara y llegara a tus oídos. Hay algo en la imperfección que nos permite ver dentro de otro ser humano con una claridad que la perfección nunca nos daría. Y si hay un artista que entendió completamente eso, que lo vivió hasta sus últimas consecuencias, fue Daniel Johnston. Cuando hablamos de Daniel, no estamos hablando de otro músico indie que decidió grabar en su habitación para sonar auténtico.
Estamos hablando de alguien que redefinió completamente nuestra comprensión de qué puede ser la música y quién puede hacerla. Un tipo que grababa en un boombox de $59, no porque fuera una decisión estética, sino porque era lo que tenía. Un tipo cuyo piano estaba perpetuamente desafinado, cuya voz temblaba no por técnica, sino por la urgencia de sacar lo que llevaba dentro antes de que los demonios lo alcanzaran. Demonios, literalmente. Un tipo que convirtió su enfermedad mental no en un obstáculo a superar, sino en el lenguaje mismo de su arte. Y aquí está lo revolucionario. Daniel Johnston le demostró al mundo que la genialidad y la fragilidad no son opuestas y que pueden crear arte monumental precisamente desde tu vulnerabilidad más extrema. Antes que él, la narrativa sobre los artistas con enfermedades mentales era siempre la misma pinche cansada. El genio torturado que eventualmente sucumbe a sus demonios. Daniel nos mostró algo completamente diferente. Nos mostró que puedes vivir con esos demonios, que puedes convertirlos en tu material creativo, que la honestidad más brutal puede ser más poderosa que cualquier producción millonaria. Este es un tipo cuyos dibujos terminaron en el Museo Whitney de Nueva York, al lado de obras maestras reconocidas como de Van Gogh y todos esos güeyes que ahorita nos valen verga. Un tipo cuya camiseta Kurt Cobain usó hasta convertirla en ícono cultural. Un tipo que nunca vendió su música, la regalaba a extraños mientras repartía pizzas en Austin, esperando que alguien en algún lugar entendiera el idioma que solo él podía hablar. Y resulta que millones de personas lo entendieron, porque Daniel no hablaba el lenguaje del marketing o la imagen, hablaba el lenguaje del dolor humano convertido en belleza, y ese es un idioma universal. Vamos a hablar de un niño que creció en el sótano de una casa en Virginia Occidental, dibujando obsesivamente, mientras su propia madre lo llamaba siervo inútil del Señor. Vamos a hablar de un amor imposible que se convirtió en decenas de canciones. Vamos a hablar de un incidente en un avión donde casi mueren él y su padre. Vamos a hablar de cassettes distribuidos a mano, de esquizofrenia y trastorno bipolar, de cómo un saludo casual se convirtió en el título del álbum más icónico del indie. Vamos a hablar de cómo la fragilidad se convirtió en el superpoder más grande de la música contemporánea. Esta es la historia de Daniel Johnston y te advierto desde ahora, no es una historia fácil de escuchar, pero es una historia necesaria y hermosa. Porque Daniel nos enseñó que el arte más puro no viene de la fortaleza, viene de la disposición a mostrarte completamente vulnerable, completamente roto, completamente humano. Entonces, déjenme contarles la historia de este artista. Daniel Dale Johnston nació el 22 de enero de 1961 en Sacramento, California, pero su historia realmente comienza en New Cumberland, Virginia Occidental, donde creció como el menor de 5 hermanos en una familia cristiana profundamente ultraconservadora de la Iglesia de Cristo. Esa visión del mundo dividido tajantemente entre ángeles y demonios, que incluso aquí en México también nos han metido hasta en la pinche sopa, entre salvación y condena eterna, se convertiría en el mapa con el que Daniel navegaría su propia mente por el resto de su vida. Ahora imagínate esto. Su madre, Mabel Ruth, cuenta en un documental algo que te eriza completamente la piel. Desde bebé, Daniel imitaba los tonos de voz de los adultos, como si estuviera intentando comunicarse en un lenguaje propio que solo él comprendía. Ella misma decía que era un niño extraño. Y aquí viene la parte que te rompe el corazón. Cuando Daniel empezó a dibujar obsesivamente en ese sótano, creando mundos enteros poblados de superiores y demonios, su propia madre veía en esos dibujos algo completamente demoníaco. Y literalmente lo llamaba siervo inútil del Señor. Y ya se podrán dar una idea muy buena a ustedes por qué decía eso. Y quiero que lo pensemos solamente por un segundo. Tu madre, que se supone que es tu refugio en el mundo, te mira como si fueras una manifestación del mal. ¿Qué haces con eso? Bueno, Daniel Johnston lo convirtió en su identidad. Se apropió de esa frase y se volvió el profeta inútil, el artista que nadie quería pero que todos necesitábamos desesperadamente. Mientras otros adolescentes estaban preocupados por encajar, algo súper raro, Daniel pasaba horas en ese sótano dibujando globos oculares, componiendo canciones, grabando películas caseras. Para el mundo exterior, simplemente era el chico raro que pintaba ojos en los muros de su escuela. Ahí conoció a David Thornberry, su mejor amigo, el primer testigo de una historia tan tormentosa como conmovedora. Daniel llegó a Kent State y conoció a Lori Alden, cabello castaño, sonrisa luminosa y el pequeñísimo detalle de que ella ya tenía novio y estaba a punto de casarse. Para Daniel fue el comienzo de una obsesión que duraría toda su vida y alimentaría decenas de canciones. Lori se convirtió para él en la encarnación de todo lo puro, todo lo inalcanzable.
La obsesión fue tan profunda que llegó a ir al funeral del abuelo de un amigo solo porque sabía que Lori trabajaba en esa funeraria. Era su Dulcinea. Sí. Cuando la vio en la entrada, le dijo algo completamente ordinario. Hi, how are you? Hola, ¿cómo estás? Una frase que todos decimos 1000 veces sin pensar. Pero para Daniel, ese momento fue tan significativo que se convirtió en el título de su álbum más icónico. Aquí podemos ver cómo para Daniel el momento más mundano se transforma en el emblema de toda una carrera artística, y también iremos viendo que las cosas más cotidianas se convierten en algo absolutamente extraordinario para Daniel. A principios de los 80, Daniel se fue a Austin, Texas. Trabajó en Astroworld y después como repartidor de pizzas y también en un McDonald's. Pero lo que hacía entre entregas construyó realmente su mito. Llevaba consigo cassettes que había grabado a mano y se los regalaba a cualquier persona que le pareciera siquiera un poquito interesante para poder compartirle estas ideas. En una industria obsesionada con el marketing, Daniel simplemente entregaba su alma en cinta magnética a extraños. En su habitación, con ese boombox Sanyo, piano desafinado, Daniel logró crear su trilogía esencial: Hi, How Are You, Jeep Jump Music y Retired Boxer. Cada cassette venía con una portada dibujada por él mismo, a mano, como también hacía cada una de sus grabaciones para estos cassettes, llena de personajes también como Casper el fantasma, el Capitán América y su icónica rana, por supuesto, Jeremiah. Esa rana era su alter ego artístico, una criatura frágil, solitaria, persistente, atrapada en una batalla eterna entre el bien y el mal, algo que ya verán que es bastante medular para entender a Daniel Johnston. Pero lo que nadie sabía en ese entonces era que Daniel estaba luchando contra algo muchísimo más grande. Los primeros síntomas de su enfermedad mental habían comenzado en la adolescencia, pero el diagnóstico formal de esquizofrenia y trastorno bipolar severo llegaría más tarde, cuando las crisis se volvieron imposibles de ignorar. Sus episodios eran devastadores, delirios religiosos donde veía ángeles y demonios peleando por su alma, paranoia extrema, absoluta. Episodios maníacos donde la realidad se fracturaba, y el incidente más aterrador ocurrió en 1990. Daniel estaba en un avión pequeño pilotado por su propio padre, regresando de un concierto de esos muy raros que de repente llegaba a dar, y en pleno vuelo, convencido que el diablo lo perseguía, arrancó las llaves del avión y las arrojó por la puta ventana. Arrojó las llaves del avión donde estaba volando por la puta ventana. No es la mejor idea, ¿verdad? Pero bueno, así lo hizo. Su padre tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia sin llaves. Ambos sobrevivieron milagrosamente. Eso gracias a que su papá pues era veterano de la Segunda Guerra Mundial, también hay que Y decirlo. que sabía volar. Sí, afortunadamente se acordaba. Y ese episodio resume perfectamente la vida de Daniel Johnston. Momentos de terror existencial donde lo único que evita la tragedia es una mezcla de suerte, amor familiar y esa gracia misteriosa que protege a ciertos artistas destinados a completar su obra, que por supuesto Daniel es uno de ellos. Pero él necesitaba cuidado constante. Vivió una gran parte de su vida bajo la supervisión de sus padres en Waller, Texas. Sus presentaciones en vivo eran breves, erráticas, muy raras también hay que decirlo, siempre con familiares cerca. No era porque fuera difícil, era porque su mente lo traicionaba regularmente y la música era lo único que podía traerlo de vuelta. Ya lo vimos con lo del avión, ¿verdad? Aparte esto del avión fue bastante interesante porque venían justamente regresando de un concierto, como ya lo había dicho, pero nadie sabía que durante esos días del concierto Daniel había suspendido sus medicamentos para todo este pedo de las enfermedades mentales. Entonces eso obviamente decantó en el hecho de que pues agarrara las llaves y dijera: papá, vete a la verga, y las aventó por la ventana, ¿no? Durante la grabación de su álbum 1990 en Nueva York, el productor Mark Kramer lo describió como brillante, pero profundamente inestable, ¿no? Y el agua moja, ¿no, cabrón? Y sin embargo, la música que salió era absolutamente increíble. Era Daniel sin filtros, sin el pulido artificial que la industria exige, incluso y ahora más, ¿no? En la época actual. Era su alma directamente transferida en la cinta, y eso lo dicen todas las personas que lo llegaron a escuchar, incluso en las mismas grabaciones que estaba haciendo en su casa, que aparte es una cosa absolutamente hermosa escuchar su música, porque ya profundizaremos un poco más para las personas que nunca se hayan acercado realmente al arte de Daniel Johnston, pero en sus grabaciones están hechas así
pa' pronto con el culo, ¿no? O sea, están grabadas con un pinche micrófono más culero que te puedas encontrar y se escuchan los ecos de la habitación, se escucha que pasan los carros, se escucha que su mamá le grita. Sí, realmente es un pedo bastante true, ¿no, mis brothers? Pero aquí hay algo que mucha gente no sabía en ese momento. Daniel no solamente era un músico, era también un artista visual prolífico. Sus obras terminaron, como ya les había contado, en el Museo Whitney de Nueva York. El Museo Whitney, donde cuelgan también cuadros como de Mark Rothko, como de Edward Hopper, e incluso también de Andy Warhol, que no me cae tan bien. Sus dibujos con esas líneas gruesas y colores primarios que parecen infantiles, que parecen porque no lo son, están cargados de simbolismo que hace eco de su música. Ojos flotantes que todo lo ven, demonios que acechan, superhéroes que fracasan, ángeles caídos, siempre esa batalla entre el bien y el mal dentro de su propia mente. En Austin pintó un mural gigante en la esquina de Guadalupe y la calle 21, su rana icónica Jeremiah, y las palabras, por supuesto, que se inmortalizaron simplemente por llegar y saludar a la chica de sus sueños. Hi, how are you? Ese mural se convirtió en lugar de peregrinación, especialmente después de que Kurt Cobain empezara a usar esa camiseta tan icónica que también fue famosa por Kurt Cobain. El Curco. El Curco consideraba a Daniel uno de los compositores más auténticos de su generación y vaya que tenía razón de sobra mi Curco. Si algo hizo bien fue en... Este movimiento estuvo muy bien. Esa validación catapultó a Daniel de figura de culto a fenómeno cultural. Pero también hay que decirlo, de cierta manera fue algo que pasó totalmente desapercibido en el momento para Daniel porque él estaba internado en ese momento en un psiquiátrico y él ni siquiera sabía qué chingada madre era Nirvana ni el grunge. Entonces, sí, no tenía claro lo que estaba circundando la música en general de la época porque no escuchaba Daniel Johnston nada. no tenía claras muchas cosas, pero esa era una de ellas. Pero también hay que hablar de Jeff Tartakov, quien después se convertiría en su manager. Y él había estado distribuyendo los cassettes de Daniel mucho antes, pero sí, muchísimo antes, construyendo ese culto fan por fan, oído por oído, corazón por corazón, chingada madre. Ojitos por ojitos. Cobain simplemente prendió la mecha y lo hizo bastante bien. Tampoco le vamos a quitar su mérito a Kurt Cobain porque lo hizo muy bien. En 1994, Daniel firmó con Geffen Records para su álbum Fun. Lo firmaron sabiendo perfectamente su historial de enfermedad mental, sabiendo del incidente del avión, por ejemplo, y lo firmaron porque entendieron que su arte valía más que cualquier cálculo comercial. Durante su tiempo con Atlantic Records, la vida de Daniel era sorprendentemente simple. Vivía con sus padres en Waller, Texas. Su rutina era dibujar, escribir canciones, ver películas, hablar con sus fans por teléfono, por supuesto, como no, porque es un güey bien pinche cool. Y aunque tenía contratos discográficos, seguía siendo un artista marginal que creaba desde los márgenes. También hay que decirlo, este álbum Fun realmente pues fue en un sentido comercial un fracaso. Sí. Vendió unas 5,000 y tantas copias, pero también hay que tomar en cuenta que Daniel para esto ya había pasado por muchísimas cosas que hasta el momento no hemos mencionado, como cuando se fue a vivir simplemente con los güeyes de un pinche, una feria, un circo, güeyes que iban de nómadas. Hay que entenderlo, Daniel Johnston pues estaba medicado, estaba realmente bajo el cuidado y potestad de sus padres, pero en un momento donde ya lo empezaron a mandar de casa en casa porque ya era ahora sí me van a permitir la frase, era un verdadero dolor de huevos vivir con ese güey. Sí, que sí, fue encargado con un hermano, luego con otro y así. Sí, claro. O sea, se hizo todo un desmadre y de repente dijo, ya no quiero ser una carga para mi familia. Se agarró su pinche motito y se fue con estos güeyes a ser nómada durante unos cuantos meses, lo cual terminó de una manera muy trágica porque lo terminan sacando a vergazos de ahí, básicamente. Hasta que lo descubrieron de que era un polizonte del circo y vámonos de aquí a la chingada. Pero es una idea interesante. Entonces, para cuando él ya graba este disco, en realidad, pues ya había vivido mucho de su vida, ya había pasado muchísimas cosas dentro de él. Pero esto, junto con sus problemas mentales y la presión que empezaron a sentir también de que, obviamente, Kurt Cobain, pues estaba diciendo, este güey es, a través de sus playeras y también con su apoyo en general, estaba diciendo, este güey es un artista que, no mames, muy cabrón. La gente lo empezó a comprar como de, este güey debe tener algo como para que Kurt Cobain esté hablando de él. Atlantic Records lo firma simplemente así porque dicen, a la de a huevo, si Kurt Cobain lo está diciendo, pues debe ser algo bueno. Pero nunca habían escuchado la música de Daniel Johnston. Y si ustedes han escuchado la música de Daniel Johnston o van a hacerlo por primera vez, realmente se van a encontrar con una atmósfera que es totalmente cruda. En ese sentido creo que es muy, muy sincera, pero son
económicamente pues no se le pide mucho a una pinche grabadorcita, ¿no? Que cuesta 1,000 pesos mexicanos, ¿no? Sí, si ustedes quieren profundizar aún más en qué canciones recomendamos, en qué estamos buscando compartir, pues específicamente de lo más representativo y algunas rarezas, que toda su carrera es una rareza, pero bueno, tienen la lista de reproducción desde Radio Locura que les compartimos en la descripción sin ningún problema. Y también hay que decirlo que él había firmado con Atlantic Records porque había mandado a la verga a otra disquera que era, pues pasaba a ser el hecho de que esa disquera era la disquera de Metallica. Y para Daniel Johnston, con todo este pedo de que viene el mar y los demonios y que ya va a venir pinche el diablo por mí, bueno, no por mí, por él, ¿no? Pero, Claro. pero él pensaba así, tal cual, como viejita mexicana, aquí ya chingona, boomer, que Metallica era del diablo. Pero él realmente lo pensaba no nada más como de Pokémon es del diablo y no lo veas, hijo, sino como de estos güeyes realmente están trayendo la destrucción a la tierra, güey, ¿no? O sea, todo era en un grado superlativo para Daniel Johnston. Hay que entender que pues obviamente tenía este caleidoscopio que era su enfermedad mental y estaba viendo cosas que pues realmente no estaban ahí, ¿no? Aunque sí, Metallica sí es el diablo. Pero a pesar de haber pasado todas estas cosas, Atlantic Records y básicamente todas las demás discográficas que estaban interesadas en él, a raíz obviamente de todo este pedo de Kurt Cobain, pero también porque él había tenido una aparición muy estelar en MTV, en un programa que tenían donde iban dando como algunos rondines ahí por todo Estados Unidos como para sacar artistas que estaban sonando dentro de su zona, ¿no? La primera con S, la segunda con Z. Yeah. Yeah. Daniel Johnston. Entonces, por eso es que Daniel empieza a tomar todo este pinche ímpetu colectivo que la gente ya está diciendo, ese güey es un gran artista, ya lo dijo Kurt Cobain, ya salió en MTV, a huevo, ya lo quiero yo todo para mí, ¿no? Las discográficas de repente empezaron a perder un poquito de interés ya al ver que había sacado el disco de Fun. Y que no fue un éxito totalmente multitudinario, ¿no? Solo unos cuantos miles de discos. Pero Daniel siguió haciendo lo único que verdaderamente sabía hacer, convertir su dolor en algo hermoso. Porque eso es lo que Daniel hacía con una maestría casi milagrosa. Tomaba el sufrimiento más profundo, la depresión más negra, la obsesión más destructiva, y los transformaba en canciones simultáneamente desgarradoras y también llenas de esperanza y todas hermosas y que de repente se sienten como una verdadera caricia al alma. Canciones, por ejemplo, como una de las grandes canciones que por eso la quiero decir al principio, porque si ya se van a ir ahorita ya en 5 minutos porque se tienen que ir a cagar. Porque ya no va a pasar el metro, ¿ya? Porque ya no va a pasar el metro. Es True Love Will Find You in the End. Esta canción es un verdadero himno a la esperanza, no solamente en su discografía, sino básicamente en la historia de la música. En esta canción él te dice, sí está, y se dice a sí mismo de cierta manera, sí estás solo, sí duele, pero el amor verdadero te encontrará. Y lo canta con una convicción tan pura que no puedes evitar creerle, y eso quiero que lo comprueben ustedes mismos. Ahorita mismo, acabando este video, vayan a ver la playlist que les dejamos. Es la primera canción que les vamos a poner. Eso. True Love Will Find You in the End. También tiene otra canción, por ejemplo, Some Things Last a Long Time, que captura la melancolía de forma tan simple que te desarma. No hay trucos de producción, no hay capas de instrumentos, solo Daniel, su voz temblando, diciéndote que algunas cosas duran mucho tiempo y que el dolor es una de esas cosas. Pero también tiene cosas un poquito ya más jocositas, más chingonas, que es Speeding Motorcycle, que bueno, en esta versión es con Yo La Tengo, pero en esta canción captura esa alegría maníaca que solo alguien al borde del abismo puede realmente comprender. Pero al mismo tiempo es simplemente hablar de cómo tu pinche motito va hecha la verga, ¿no? Y vamos por una pizza. Pero justamente esta canción ya, en este pinche análisis ya sesudo y mamador y todo, pues habla obviamente sobre esa libertad que él también ya había experimentado con todo este pedo de andar de nómada y andar nada más chingando de un lugar a otro a ver qué chingada madre pasaba. Porque pues en realidad él nunca tuvo una dirección, ¿no? Y su dirección era simplemente alejarse de los demonios. Una canción que es a lo mejor de las más tiernas que tiene dentro de su discografía es Jelly Beans. Esta representa el amor como un regalo simple, como lo sería una grajea o no sé cómo chingaman se diga en español, pero pues básicamente es un dulcecito, ¿no? Un frijol de caramelo. Un frijol de calavero. Y aquí se puede escuchar su producción casi en la versión más cruda que se puede tener, porque obviamente con todo este pedo de que hacía cassettes, o sea que a lo que me refiero con eso es como
grababa una canción, luego grababa otra así, hasta que hacía todo un pequeño disco de unas cuantas canciones, 6, 7 canciones. Después hacía el dibujo a mano, lo empaquetaba todo y entonces ya lo ponía a un lado y volvía a empezar toda la grabación otra vez y volvía a hacer el dibujo otra vez a mano. O sea, realmente cada una de esas copias no eran copias, sino eran verdaderos originales, ¿no? Sí, hacía muchos originales de un mismo disco, en lugar de hacer copias, digamos, de cassette a cassette, ¿no? De grabación a grabación, sino es cada una de sus emisiones es una grabación nueva, Sí, ¿no? sí, Exactamente. sí. Y era simplemente porque pues, técnicamente él no podía hacerlo de otra manera, ¿no? O no se le ocurría, o no quería, güey. Puede Pero ser todo, puede ser todo. El punto es que todas estas grabaciones eran absolutamente sinceras y en ese sentido eran perfectas. Y únicas. En otras de las canciones que podemos destacar de Daniel Johnston, también está, por ejemplo, Casper, the Friendly Ghost, que en español sería como Gasparín, el fantasma amigable, ¿no? Que es básicamente, pues, Gasparín, ¿no? Si no saben quién es Gasparín, pues aquí lo están viendo en la pantalla. Es la figura de una caricatura animada, ¿no? Que precisamente tiene esa idea de un fantasmita que no es mala onda. Quiere Solo ser niña de verdad. Es como Pinocho, pero blanco. Pero... no. Es como Pinocho, pero fantasma. Ah, sí. Blanco, ahora qué mamá. Pues es que es muy blanco, güey. Pero a pesar de que ahorita ya, ay, jajaja, es mucho jijiji con esta pinche canción, realmente en esta canción se muestra mucho que obviamente él tenía esta, pues no era obsesión, pero sí tenía esta facilidad de hacer que la alta cultura y la baja cultura, que de alguna manera se maneja de esa manera, que es un término súper estúpido, pero pues él simplemente agarraba, decía, yo quiero poner a Casper, pongo a Casper y te callas el pinche hocico. Y toda la figura de Casper en ese sentido lo utiliza como una metáfora de su propia soledad y también su deseo de ser aceptado, lo cual convierte esto también en algo un poquito oscuro también, tomando en cuenta que tenía esta enfermedad mental. Pero si quisiéramos realmente hablar de una de sus canciones más oscuras, en un sentido, digamos, de la lírica, de la letra, es Life in Vain, que es una de sus canciones más desgarradoras que aborda directamente su propia lucha contra sus enfermedades mentales y esa sensación de futilidad, de que todo va a valer verga en algún momento y que ya vale verga en ese momento. Y pues básicamente lo que está diciendo es la vida vivida en vano, ¿no? Life in vain. Esta es una de las canciones más icónicas también de él en ese sentido, sobre todo porque se puede notar mucho ahí la apertura que él ya estaba teniendo en ese sentido de poder encontrar también algo que le diera estructura a la forma en la que él estaba viendo el mundo, ¿no? Porque él ya sabía que tenía esta enfermedad. Entonces Life in Vain es una de esas canciones que de alguna manera están como profanadas por la enfermedad mental y es algo que él decía abiertamente en esta canción. Pero no solamente nos quedemos con esa canción, porque también tiene otras donde lo toma también de un lado un poquito más jocosito, como en la absoluta y perfecta para mí canción que se llama I Have Lost My Mind. En esta canción él, por ejemplo, para que vean un poco de lo que iba sus letras, que no siempre eran cosas serias, de hecho nunca eran cosas serias. Esta es la historia de un hombre en esta canción que pierde el cerebro en la calle y lo encuentra en los objetos perdidos, ¿no? En algún pinche lugar. Y de alguna manera esta es una representación de cómo él estaba viviendo todo el pedo de su diagnóstico que acababa de tener en recientes fechas, ¿no? Y eso me recuerda mucho, por cierto, el episodio de Leonora Carrington, específicamente con sus cuentos, en la parte donde, tanto en los cuentos infantiles como en los cuentos para adultos, entre comillas, hay ese tipo de movimientos surrealistas que Daniel Johnston lo hace desde su propia lírica, desde sus propias letras, pero con esa parte divertida, ¿no? Ocurrente, jocosa, con un quiebre de sentido, ¿no? De expresiones de perdí mi cabeza, ¿no? Perdí mi mente, perdí mi cerebro, pues que sea literal, ya es algo de absurdo, pero que se vuelve una historia real en sus canciones, como en los cuentos y también en varias pinturas de Leonora Carrington. Vean nuestro episodio, ya está disponible en canal desde hace varias semanas. Buenísimo. Pero definitivamente, así como las IAs nos van a quitar los trabajos, una de las cosas que me van a quitar el trabajo a mí, de decirles todo lo que viene después, es esta canción, que él mismo la hace de una manera autobiográfica, que se llama The Story of an Artist. Aquí realmente es la prueba más sincera de lo que él mismo veía, de todo lo que sentía como artista, de todo lo que había vivido como un artista. Es realmente una de las mejores canciones para entender lo que su mente maquinaba. Su yo poético, que no cree realmente en su propio éxito, diciendo que a final de cuentas todo es repetir y repetir y repetir, ¿no? Tomando en cuenta todo este pedo que obviamente para él era algo absolutamente estúpido, como los Backstreet Boys o cosas así, como de eso qué, ¿no? A final de cuentas él es una persona que no tenía
la necesidad real de estar diciendo las cosas que decía, ¿no? Como de, voy a hacer una canción acerca de bla, 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 ¿no? Sino es simplemente, yo estoy viviendo algo, me está pasando por la cabeza, puedo poner mis dedos en un pinche piano y lo voy a cantar, me vale verga, ¿no? Es lo que hace de Daniel Johnston un absoluto artista. Porque este güey no todo el tiempo estaba intentando realmente dar un mensaje, sino que sus mensajes ya emanaban de sus dedos, de su mente, de su laringe, ¿no? De su transparencia, lo que sentía también. Era simplemente como tomar una fotografía mal tomada, ¿no? De la vida cotidiana, ¿no? No ponerla así como que muy instagrameable el pedo, así. Eso es lo que hacen las grandes productoras y los músicos que de repente no tienen mucho que decir. Daniel Johnston le sobraban cosas que decir porque en cualquier momento simplemente agarraba y decía, vamos a hacer una pinche canción sobre una vaca, ¿no? Que es también Sí, la tiene. que está bien chida, que es solamente me voy a caminar con mi puta vaca. Y esas son el tipo de cosas que lo hacen ver tan cotidiano y al mismo tiempo también hacen que rompa tanto las barreras de simplemente la conceptualización de lo que un músico tendría que hacer, porque él era más un cronista de su propia locura que otra cosa, pero al mismo tiempo también no todo era solamente dolor, sino también era bastante diversión. Aquí en The Story of an Artist, como le estaba diciendo, para él es como, pareciera que la fama solo es repetir la misma fórmula así hasta que llega la fama como una cuestión de una promesa vacía. Y aquí él te dice realmente cómo está gastando las moneditas que le están llegando a las manos en artículos para poder hacer cosas hermosas artísticas, ¿no? De estar dibujando, de estar comprando cintas. Y solo para que la gente le diga que sus obras estaban culeras y que por eso estaba loquito. O sea, cosas ya culeras que realmente le está diciendo ahí porque sí las llegó a escuchar, ¿no? The Story of an Artist es una de esas grandes pruebas del exilio social que él sentía, una verdadera fotografía sónica de lo que estaba ocurriendo en su vida y también emocional, y sobre todo no nada más de su vida, sino de lo que es realmente la representación de un verdadero artista. Y aparte el piano de esa canción es una cosa absolutamente hermosa. Pero hay que decirlo, su técnica lo-fi no era una elección estética aquí como de, sí, vamos a hacer las cosas así para que suenen bien culero y al mismo tiempo suena más snob y la chingada. Esto era realmente una necesidad para Daniel Johnston el estar grabando las cosas en el formato en el que se le dieran. Daniel tenía que grabar en el momento exacto de la inspiración, sin importar si el piano estaba desafinado o la guitarra sonaba rara. El resultado final no importaba. Lo que importaba era capturar la emoción cruda antes de que se evaporara. Y esa urgencia es exactamente lo que hace que su música tenga ese poder. Puedes sentir que estás escuchando algo completamente real, sin mediación, sin filtros, como si Daniel hubiera encontrado una forma de grabar su alma directamente. Daniel no separaba la alta cultura de baja cultura, como ya lo había dicho, porque para él todo era parte del mismo paisaje emocional. Un cómic podía contener tanta verdad existencial como cualquier texto sagrado. Y obviamente, Lori aparecía una y otra vez, su obsesión amorosa. En Love Defined, por ejemplo, o en I Save Cigarette Butts, también en Mind Contorted y decenas de canciones. Ella se había convertido en el símbolo de la inocencia no correspondida, de la salvación inalcanzable, del amor puro que solo puede existir en la imaginación. Algo así como Forrest Gump con Jenny, ¿no? Cuando yo vi la parte de la historia de Daniel Johnston con ella, totalmente me remitió a esa película, ¿no? De cómo este güey está enamorado de Jenny y todo este desmadre, ¿no? Jenny. ¿Y quién es él? Es tu hijo, Forrest. Pero como seguramente te pasa con la persona con la que estás absolutamente obsesionado, pero nunca te va a hacer caso, mi bro, la paradoja es hermosa y triste. Daniel probablemente amaba más la idea de Lori que a la persona real que era ella. Muy Sor Juana Inés de su parte. Y ese espacio entre la realidad y la idealización es donde vive gran parte de su obra, en ese espacio imposible entre lo que queremos y lo que podemos tener. En 2005, The Devil and Daniel Johnston, el documental, expuso la historia de Daniel con una honestidad absolutamente brutal. Es quizás el mejor documental que se haya hecho de Daniel Johnston, sobre todo porque obviamente incluye también testimonios de personas que lo conocieron, incluso pues su madre misma, ¿no? El director Jeff Feuerzage no romantizó su enfermedad, no la redujo a sus síntomas, que es normalmente lo que se hace, ¿no? Lo mostró como lo que era, un genio atormentado, un artista incorruptible, un ser humano tratando de sobrevivir. Ese documental humanizó nuestra comprensión de lo que significa crear arte mientras tu mente te traiciona constantemente. Le puso rostro, le puso historia, le puso contexto a algo que la sociedad prefería mantener escondido. En sus últimos años,
Daniel se convirtió en una figura venerada. Músicos de todo el mundo peregrinaban a Waller, Texas, para conocerlo. Sus dibujos se vendían en galerías internacionales. Pero él seguía siendo la misma persona honesta, sincera. El chico del sótano que necesitaba conectarse en un lenguaje que solamente él podía realmente entender. Su rutina seguía siendo simple: dibujar, escribir canciones, ver películas y hablar con sus fans por teléfono. Excelente. Nunca se volvió cínico, nunca perdió esa pureza que hacía su arte tan especial, y eso es una de las cosas de las que más agradecidos podemos estar de la existencia de Daniel Johnston. Sobre todo en la cuestión musical, como un apunte, digamos, paralelo, porque a lo mejor es la primera vez que van a adentrarse en el universo musical de Daniel Johnston, lo cual es una cuestión excelente en todo momento, ¿no? Porque siempre es redescubrible y redescubrirle a Daniel Johnston en cualquier oportunidad. Pero lo que yo quería decir es como comparativamente se puede entender esa crudeza y esa vitalidad de niño, ¿no? De niñez en su música, con artistas como Elliott Smith, también de la época más o menos, como la parte, digamos, solista de John Frusciante, ¿no? Al principio de su carrera igual, claro, solista en los años 90, principios de los 2000, que es básicamente grabaciones crudas, ¿no? Composiciones que se sienten hechas al momento, pero ya terminadas, es decir, ya tengo toda la idea, ahí te va la toma y como quede, completamente pasionales y entregadas al sentimiento puro y duro de la canción. Canciones como I Love My Room de Elliott Smith, ¿no? Amo mi cuarto, o todos los discos primerizos de la carrera solista de John Frusciante. Creo que van mucho de este espíritu que a lo mejor igual él no le suena, no, igual y sí, pero creo que son esas distintas entradas a arte que muchos dicen, no, pues es infantil, ¿no? Juzgándolo, ¿no? Está viéndolo, culero, está mal grabado. Ajá, está descuidado, no tiene ninguna consideración ni demás técnica, ni mucho menos, pero en realidad es desde el otro lado, es como la pureza de esas vivencias auténticas hechas canciones, aunque sean las cotidianidades más comunes y corrientes de amo mi cuarto, salí a pasar a mi vaca, ¿no? Como la canción de I Walk My Cow de Daniel Johnston, o como otros ejemplos que pueden ser en estos momentos de las carreras, tanto de Daniel Johnston en toda su carrera, como del principio de la carrera solista de John Frusciante, el de Red Hot Chili Peppers y todo eso, y también Elliott Smith, un excelente también músico, en ese sentido muy emparentado de la sinceridad auténtica de sus experiencias. Muy puros, ¿no? Justamente estos tres personajes que estás mencionando en este momento, que es obviamente Daniel Johnston, Frusciante y Elliott Smith, son personas que de alguna manera lograron capturar totalmente. Cuando digo eso de que capturan su alma, es realmente porque así se siente, ¿no? Es más allá de las producciones súper hechas, ¿no? Que ya, o sea, el mundo del pop y totalmente la industria de la música hoy en 2025 se convierten realmente en un artilugio ya nada más como de marketing y ese tipo de cosas, ¿no? No quiero sonar como un pinche viejo, iba a decir rabo verde. No quiero sonar tampoco quiero sonar así. Un viejo rancio, pero no toda la música siempre fue como Daniel Johnston o como estos personajes que estamos diciendo, pero sí hay personas como ellos que simplemente hayan nacido en el año en el que hayan nacido, siempre van a encontrar una forma de ser totalmente auténticos, ¿no? Y eso es algo que se agradece muchísimo y que fue algo que se agradeció en su momento, que por supuesto por eso empezó a ganar tanta fama Daniel Johnston, porque a pesar de que las grabaciones estuvieran culeras y todo eso, era realmente eso la magia que hacía que las personas dijeran como, güey, ¿qué pedo con tu canción? Que me hace conmoverme hasta las lágrimas, güey. Aunque no se escuche como una producción excelente, ¿no? Y es justamente y eso por también eso, se vio reflejado con el disco Fun, ¿no? Que comentamos hace un momento, que está mucho más producido, ¿no? Ya tiene implementaciones profesionales de estudio y sí tiene sus particularidades de Daniel Johnston porque sigue siendo él el que pone pues, la partida de la música y la interpretación. Que era incorruptible en ese sentido. Pero ya no se escucha, digamos, tan inmediato, lo auténtico de su parte infantil musicalizada y de su música infantil hecha muy crudamente como en sus primeros discos, ¿no? El 11 de septiembre fue un trabajo interno de los Estados Unidos, pero también el 11 de septiembre de 2019 Daniel Johnston murió de un ataque al corazón en su casa de Waller, Texas. Tenía 58 años. La noticia se difundió rápidamente y el tributo fue inmediato y global. Artistas de todos los géneros compartieron cómo Daniel Johnston había influenciado su trabajo, cómo sus canciones los habían salvado, cómo su valentía al mostrarse vulnerable les había dado permiso para hacer lo mismo. Y esto quiero tomarlo realmente como una oportunidad de decir cómo nosotros como seres humanos somos unos malditos vampiros, hijos de la chingada.
porque se aduce mucho el hecho de que Daniel Johnston no tuvo un verdadero lugar dentro del panteón de los grandes artistas, como lo serían, por ejemplo, el mismísimo Kurt Cobain, o incluso Jim Morrison, o cualquiera del Club de los 27, o simplemente personas, incluso como Mac Miller. Vayan a ver el episodio que tenemos completamente de Mac Miller, que murió a sus 26 años, es como inauguró el Club de los 26, pero el hecho de que él no haya muerto joven, que él muere ya a los 58 años, hace que todo esto de repente se convierta como en una especie de nube, de neblina, de cosas como de, pues como no murió joven, no dejó realmente un legado, ¿no? Eso es algo que ya cuando te clavas mucho en esos temas, te das cuenta de que realmente sí es así, ¿no? El hecho de que una persona no haya tenido algo trágico que compartir para que la gente realmente pudiera asirse a esa figura como algo totalmente legendario. El hecho de que dicen, bueno, pues ya estaba viejo, ya tenía 50 y tantos años y pues ya se murió ahí en su casa, es algo que sí, obviamente tenía todo el reconocimiento, los tributos y todo, pero en un sentido ya más colectivo de lo que se considera como una cultura mainstream, realmente no tuvo esta verdadera reverberación como para que todas las personas realmente conocieran quién era Daniel Johnston, porque pues digamos que la industria lo vio como que verse apagar muy poco a poco, ¿no? Y a la industria le encanta, por eso digo que somos unos vampiros, porque es como, si te mueres rápido, si haces cosas así chingonas y luego te mueres rápido, ahí es donde me interesa realmente darte tu difusión y para ponerte en los museos y todo el pedo. Pero a pesar de que él había tenido mucho tiempo de éxito, también estuvo muy, muy plagado de problemas por todo el desmadre de meterse en psiquiátricos y tener problemas mentales. Pero todo esto se fue atenuando con el tiempo y pues ya a una edad, digamos, más avanzada, donde él simplemente se la pasaba igual que nosotros, fumando nada más y haciéndose básicamente pendejo en su casa, pero también haciendo muchísimo arte muy chingón. Ya no era de interés para la gente porque decían, pues es que ya no es alguien joven en ese sentido, ¿no? Y eso Sí. es algo muy lamentable. Sí, no verlo como un ícono, sino verlo como, Sí, Pati, como algo que se va apagando lentamente, ¿no? Sin embargo, en la recta final de su carrera, y eso lo pueden verificar ustedes mismos, les compartimos aquí en la misma descripción del video el Tiny Desk, que terminó haciendo, por ejemplo, una presentación muy rápida, porque sus canciones, muchas de ellas son muy breves, pero muy sentidas y muy, muy de convivencia directa con, no solo con el artista que era Daniel Johnston, con el público que estuvo ahí. Ustedes pueden sentir eso de la cercanía con el ser humano que era el mismo Daniel Johnston en todo momento, ¿no? Entonces, esta recta final pareciera que para la industria en general fue así como, bueno, ya se apagó esa estrella, nos vale madre, sí. Pero si ustedes ven todos sus conciertos, sus presentaciones, los últimos discos, pueden ver que sigue dando esa cercanía tan viva de seguir siendo un niño haciendo música. Sí, claro. Y sobre todo que se puede notar muchísimo, y es algo que creo que se ha recalcado en muchas ocasiones, pero es absolutamente válido el hecho de hacerlo. Tiene varios episodios, ¿no? que ahora mismo no hemos comentado todavía, pero el hecho de que, por ejemplo, la banda super legendaria Sonic Youth lo intentó ayudar en algún momento, porque, oye, ¿qué pedo? ¿Dónde está Daniel Johnston, güey? ¿En qué pinche universo está Daniel Johnston? ¿Está bien? ¿Está vivo? ¿Qué pedo? Lo contactan, lo llevan, por ejemplo, al estudio para que conviva con ellos, esté ahí con ellos simplemente en la postproducción de su álbum. Y aquí de repente pasa algo así muy culero que tiene que ver obviamente con sus enfermedades mentales, que empieza a tener ya reverberaciones en la realidad, que es que de repente cree que de alguna manera el baterista de Sonic Youth tiene como que el pinche diablo adentro, y como ya podrán darse cuenta, pues él tenía unos viajes muy cabrones con ese sentido de los demonios y los ángeles y así, y pues procede en ese momento a exorcizarlo a puro pinche vergazo ese carnal, ¿no? y obviamente pues contado de esa manera es como de, bueno, pues exorcizarlo, ¿no? Para él era de esa manera, pero pues en la vida normal, así tú viéndolo como una persona así pasando por la calle, pues le está dando en la madre a una persona y es alguien violento, ¿no? Hay que entender que obviamente, esto obviamente no terminó nada bien, pero hay que entender que él era una persona que tenía muchas complicaciones en el sentido mental y que de alguna manera pues sí estaba siendo controlado, pero pues realmente también había muy pocas cosas que lo pudieran aterrizar en ese sentido, porque toda su vida era lo que él había conocido, ¿no? Y eso es algo que lo hace de alguna manera sí un autor de culto, pero más allá de eso lo hace realmente una persona que, lejos de esa flagrante luz del reflector, lo ponía también en una situación bastante vulnerable, ¿no?
Una vez más. Algo que se critica mucho es como estos conciertos donde se escuchan y lo pueden encontrar. Hay muchísimas cosas que se pueden encontrar de Daniel Johnston en YouTube y en el internet en general. Pero hay algunos conciertos, por ejemplo, donde se escucha él realmente no está cantando las canciones. O sea, él realmente no está diciendo como, ahora esta canción se llama así, espero que les guste, algo así. Ese güey simplemente está sintiendo el momento. Y hay momentos donde realmente en estas grabaciones se escucha cómo su alma se quiebra por estar diciendo las palabras que está diciendo con la música con la que las compuso, y de alguna manera pues todo se convierte en un circo mediático también, ¿no? Porque la gente lo ve así como, mira, yo fui de esos que fue a escuchar a Daniel Johnston y así, y dices, güey, no te das cuenta que es una persona que tiene una enfermedad mental bastante severa y estás viendo cómo está teniendo un quiebre totalmente humano y muy sentimental, y nadie realmente hacía nada. La gente del venue, la gente que estaba ahí enfrente en la audiencia, todos eran como de verlo como un verdadero espectáculo, nada más, ¿no? Sí, principalmente fue en la gira de Nueva York, para Sí. que ustedes puedan escucharlo específicamente, si se acercan esos conciertos, las grabaciones y videos incluso. Sí, que ya es absolutamente de su última etapa. Pero lo más importante no es todos estos pinches pedos que estamos diciendo, ni cómo murió Daniel Johnston. Lo más importante es lo que nos dejó. Y lo que nos dejó es absolutamente monumental. Daniel Johnston derribó una barrera que existía desde siempre en la música, la que separa al artista de la enfermedad mental. Antes de él, la narrativa era casi siempre la misma, la que conoces. El genio torturado que eventualmente sucumbe a sus demonios. Vincent Van Gogh cortándose la oreja, Sylvia Plath con la cabeza en el horno, Kurt Cobain con una escopeta. La historia del artista brillante que se autodestruye porque el mundo es demasiado cruel o porque el arte es demasiado intenso. Como Syd Barrett también de Pink Floyd. Daniel nos mostró algo radicalmente diferente. Nos mostró que puedes vivir con esos demonios durante décadas, que puedes convertirlos en tu material creativo sin que te destruyan completamente, que la autenticidad más brutal puede ser más poderosa que cualquier producción multimillonaria en el estudio más caro del mundo. Su legado es la prueba viviente de que la técnica perfecta no es lo que hace grande al arte. Lo que hace grande al arte es la honestidad incorruptible, la disposición a mostrarte completamente vulnerable, la valentía de transformar el dolor más privado e íntimo en algo que puede tocar a millones de personas que nunca te conocerán, pero que sentirán que las entiendes perfectamente. Daniel nunca aprendió a esconder sus heridas. Nunca desarrolló esa capacidad que tienen tantos artistas de ponerse una máscara profesional. Las convirtió en canciones, las dibujó en hojas de papel, las grabó en cassettes que regalaba a extraños, las grabó en cintas absolutamente todas pinches perturbadas cuando estaba en su juventud. Y al hacerlo, le dio permiso a millones de personas en todo el mundo para aceptar sus propias fracturas, que es una de las cosas por las cuales estamos tan agradecidos toda la humanidad con Daniel Johnston. Sus propias luchas, sus propias batallas invisibles contra demonios que nadie más puede ver. Ese mural en Austin sigue allí hoy, con su rana icónica y su saludo simple, Hi, how are you? La gente va a tomarse fotos, a dejar flores, a tocar la pared como si fuera un lugar sagrado. Y en cierto sentido, vaya que lo es. Porque esa pregunta que todos hacemos 1000 veces al día sin pensar realmente en la respuesta, Daniel la convirtió en una invitación sincera. Hola, ¿cómo estás? Una invitación a mirar más profundo y responder con honestidad, a reconocer que todos, absolutamente todos, estamos librando batallas invisibles, que todos tenemos demonios que nadie más puede ver, que todos necesitamos a alguien que nos diga que está bien no estar bien, que está bien ser frágil, que está bien llorar, que está bien mostrarte completamente vulnerable. De las cosas que más quiero destacar de Daniel Johnston es la idea de la vulnerabilidad que hemos estado insistiendo mucho más en la recta final, pero sí desde la comprensión de que la enfermedad no es un límite, de que la enfermedad también es creatividad, y que aún así, en su caso, hubo momentos de desatino, de dejar de procurarlo, ¿no? Y que también eso no debería de pasar ya en esos tiempos, ¿no? Esa reivindicación de la salud mental, esa reivindicación que también insistimos en el episodio anterior de escritores que se desvivieron a sí mismos, ¿no? Que hay otras posibilidades y no solamente el sufrimiento más marcado, sin apoyo, ¿no? Sin búsqueda de auxilio, ¿no? Y también que haya respuesta para esa petición de auxilio. Entonces eso por ese lado, ¿no? La enfermedad sí es una pauta para Daniel Johnston, pero para nosotros debe de verse como una oportunidad más de tener empatía, de buscar encaminamientos, aunque a veces sea muy difícil por cuestiones económicas, por cuestiones políticas o sociales en general. Es un primer punto que, aunque él lo vivió
en esos momentos de dejadez, principalmente en las cuestiones de Nueva York o cuando no se medicaba por distintas razones para poder seguir tocando. Creo que la recta final se supo reconducir y también había más recurso, tiempo y oportunidades médicas incluso, ¿no? Viviendo con mayor solvencia y tranquilidad. Y eso creo que también debe ser la posibilidad bien para nosotros o para cualquier persona que tenga estos momentos de quiebre. Y por otro lado, la idea muy bella de que este hombre y esta música de Daniel Johnston, más allá de la enfermedad, sí es esa pureza con todo lo que atraviesa, como lo vimos también en el episodio de Guillermo del Toro. Véanlo, ya también está en el canal después de ver porque los niños o el espíritu del niño no significa que no pueda vivir la experiencia de la decepción, ¿no? De sentirse melancólico, de estar en momentos de crisis, del horror, ¿no? De la pérdida de un lugar donde apoyarse. Que puedan tener contacto con esas experiencias no hace que los niños sean completamente puros y que no tengan ninguna participación de cosas raras o malas, sino todo lo contrario, están en la transparencia de ser vulnerables, pero que también podemos ofrecerles una mano, como Daniel Johnston nos las ofrece a nosotros, a nosotras, desde toda su música, y no solo por su enfermedad, sino por ese espíritu que nunca va a morir. De la infancia es creatividad absoluta, la creatividad se parece mucho a la infancia en eso, desde el otro lado, ¿no? Ya siendo grandes, y que eso creo que es invaluable desde toda la carrera y todos los discos y todas las colaboraciones y demás cosas de Daniel Johnston. Insisto, la lista de producción está en la descripción, también el Tiny Desk, para que si ya lo conocen, lo revivan, y si no, esta oportunidad es para volver a conectar, pues uno puede decir con tu niño interno, ¿no? Con tu niña interna, pero también... O con tu adulto exterior, diría Bill Hicks. Vayan a ver ese episodio. También ya está en el canal de El Poeta de la Comedia Oscuro. ¿Qué tal con tu adulto exterior? Pero en otro sentido se puede ver cómo todos somos niños, a pesar de que el mundo nos recuerde, nos intenta imponer que ya no podemos jugar como lo hacíamos de niños, que también lo hizo Julio Cortázar y demás artistas, ¿no? Esa libertad de vulnerabilidad, de creatividad y volver a empezar y de ser como un niño, como diría Nietzsche, también está el episodio en el canal, por eso estamos refiriendo tantos de apelar a lo vulnerable, pero también creativo y creativo en la vulnerabilidad y todas las combinaciones de Daniel Johnston para el mundo desde Radio Locura. Y sobre todo que es una figura absolutamente sincera, como ya lo he repetido incluso 2-3 veces en el episodio. Realmente Daniel Johnston no era una persona que tuviera esta idea como de voy a hacer esta canción para que la gente sienta esto, sino él siempre estaba totalmente reflejando lo que estaba pasando por su mente, y era básicamente incluso la única manera en la que él podía crear esas cosas, ¿no? No era una persona que le dijeras, oye, hazme una banda sonora para esta pinche película o algo así, porque sí, realmente no era Hans Zimmer en ese sentido. Ajá, ¿no? Nunca lo buscaron para ese tipo de proyectos, ¿no? Algo sí que queda ahí como un poco en el aire y como una anécdota, un tanto también entre triste y también muy cagada, es cuando él manda una carta desde el psiquiátrico y unos audios para la compañía de PepsiCo, y este güey estaba absolutamente obsesionado con el Mountain Dew. Uh-huh. Vayan a ver en la lista de producción esa canción del Mountain Dew, que es básicamente un jingle que él hizo, ¿no? Que es como un promocional que él se inventó porque le encantaba el puto Mountain Dew. Y en ese momento, incluso cuando estás escuchando eso, se escucha cómo él de repente ya está desvariando al final de todo ese audio. Sí, de porque, que vienen los demonios. Vienen los demonios. Pero sí, si les das Mountain Dew, todo estará bien. Sí, está cagadísimo. O sea, y es justamente eso, ¿no? Y para mí es justamente poner atención en este tipo de cosas, ¿no? Es cagadísimo y me parece divertido y está muy chido verlo de esa manera, pero también hay que tomar en cuenta que uno como persona que básicamente está más apegado a la normalidad, ¿no? Algunos más que otros, pero muchísimo más que Daniel Johnston, yo creo que sí, la gran mayoría. Y si no es así, amigo, ya tienes un nuevo mejor amigo, es Daniel Johnston, es la mejor pinche cosa que vas a encontrar en la vida. El de la ranita con los ojos de caracol. Jeremia. Pero el punto es ese, ¿no? Tomar en cuenta que Daniel Johnston no es cualquier persona en ese sentido, como que tenía los mismos privilegios de pensar y las cosas hilándolas de la manera en la que nosotros las pensamos, pero en eso también encontró esa parte de él que relucía ante todos y que en la música fue algo legendario para la gente que lo vivió junto con él y también para las personas que lo estamos descubriendo en estos años
ya venideros después, incluso de su muerte, ¿no? Eso es algo muy importante que recalcar de él. Algo con lo que nos tenemos que quedar sí o sí absolutamente es el cómo vemos las enfermedades mentales, porque una persona como Daniel Johnston tal vez tiene las mismas alucinaciones, tal vez tiene las mismas complicaciones que él, pero a lo mejor no tuvo las mismas facilidades que él para poder expresar las cosas, y simplemente dentro de todo, pues Daniel Johnston era también una persona privilegiada en ese sentido, ¿no? Es blanco, estadounidense, y con una familia que, si bien no lo llegó a apoyar tanto porque su mamá era abiertamente medio culera con él, pero que siempre estuvieron al final con él. Siempre estuvieron para él, pero pues, todas estas cuestiones, las ideologías también lo separaban un poco de todo eso, ¿no? Porque pues su madre pensaba como, pues este güey a Dios no le va a caer chido, ¿no? Y digo, realmente hay muchas cosas en las que se pueden ahondar en el tema de Daniel Johnston como persona y también como artista, pero hay que tomarlo como el todo que es Daniel Johnston, ¿no? Es una persona absolutamente creativa, siempre lo fue, no nada más hizo música, sino que también hizo cómics. Es considerado justamente un artista visual en ese sentido, y también tiene muchísimos cortometrajes que la verdad es que no tengo conocimiento si son de dominio público, pero en su etapa de adolescencia hizo bastantes cortometrajes, así como pues, simplemente a veces era pues, hacer cosas, güey, nada más era quiero hacer cosas, ¿no? Estar dibujando, estar viendo películas, como ya lo hemos dicho, o simplemente hacer una canción básicamente de la nada, porque así es como era Daniel Johnston, una persona que dentro de esa improvisación que de repente pareciera ser tan infantil, encontraba cosas absolutamente tan puras que ni el más grande productor de música que esté sano y que tenga los verdaderos medios para poder lograrlo, va a poder llegar a ese nivel de sinceridad tan cabrón y tan prístino que tenía Daniel Johnston en ese sentido, ¿no? También quisiera decir abiertamente que mucho de esto también se le adjudica a que él tuvo un mal viaje con LSD, ¿no? Las lágrimas del dragón o los cuadernos. Y este güey tuvo una experiencia con la psilocibina, con los psicodélicos, que pues termina cambiando realmente el rumbo de su vida. Hay que tomar en cuenta, no estamos satanizando las drogas, sino que él realmente pasó por un episodio que pues ya estaba muy proclive a... Dicen, ya nada más necesitaba ese empujoncito, ¿no? Realmente. A la Syd Barrett, ¿no? A la Syd Barrett, claro, de Pink Floyd. Vean nuestro episodio de Pink Floyd para ver ese otro paralelo, ¿no? De un loco, ¿no? Pero que no estaba tan loco y de repente sí, por acceder de manera descontrolada al LSD, ¿no? Sí, y bueno, por lo que yo sé, simplemente pasó una vez y con eso sí, ya... digo, en el caso de Syd Barrett fue muchas veces, en este caso sí, una güey, vez sí. Fue suficiente. Sí. Fue más que suficiente con Daniel Johnston. Y también irnos despidiendo con esta anécdota que pues también de alguna manera pues, si tienes un humor bastante roto como el que tenemos nosotros, pues va a ser un poco graciosa, ¿no? Pero una vez estando en el psiquiátrico, cuando... Casual, ¿no? Sí, pues, casual, andas recluido en el psiquiátrico y de repente se te pone enfrente una viejita y dices, como que esta viejita siento que necesita ser exorcizada, y de una manera particular, no se sabe exactamente por qué, no se sabe cómo pasó, pero se dice que de alguna manera él la convenció, podemos decir a través de la fuerza bruta o simplemente a través de la palabra, pero se dice que la hizo saltar desde un segundo piso. La señora lamentablemente sí tuvo algunas fracturas y cosas así, obviamente muy culeras. No pasó mejor vida, pero sí se lastimó. No murió la señora, pero sí se lastimó muy cabrón. Y esto obviamente, definitivamente fue como de, a ver, ustedes papás ya no la van a poder sacar porque este güey es un verdadero peligro, ¿no? Y terminó pasando que sí. Obviamente sí aquí no estamos invitando, ni es buena idea aventar viejitos desde el segundo piso, ni tampoco ustedes se avienten, como lo comentamos muy extensamente en el capítulo anterior. Esa no es la salida, el arte es sinónimo de vida. La fragilidad de Daniel Johnston no era su debilidad, aunque el mundo insistiera en verla así durante tanto tiempo. Era su superpoder, era el origen de su genialidad, era lo que hacía su arte tan poderoso que podía atravesar todas las barreras de producción deficiente, distribución caótica y enfermedad mental. Y esa es quizás la lección más importante, más duradera y más revolucionaria que Daniel nos dejó. Que el arte más poderoso que existe no viene de la fortaleza, no viene del dominio técnico perfecto, no viene de tener todos los recursos del mundo a tu disposición, viene de la disposición a ser completamente, dolorosamente y gloriosamente humano. Viene de mostrarte exactamente como eres, con todas tus grietas y todos tus defectos y todo tu dolor expuesto para que el mundo lo vea. Viene de tener el coraje de decir, este soy yo, esto es lo que yo siento y lo voy a poner en una canción aunque mi voz tiemble y aunque el piano esté desafinado y aunque nadie entienda realmente lo que quiero decir. Porque resulta que cuando haces eso,
Cuando te muestras con esa honestidad total, la gente sí te entiende. Quizás no de la forma que esperabas, quizás no inmediatamente, pero eventualmente en algún lugar del mundo, alguien va a escuchar tu cassette grabado de un boombox de $59 y va a sentir que por fin alguien está diciendo lo que ellos no pueden poner en palabras. Y esa persona le va a pasar el cassette a otra persona, y esa otra persona a otra persona, y a otra, hasta que décadas después, tu mural se convierte en un lugar sagrado. Hasta que Kurt Cobain usa tu camiseta. Hasta que el Museo Whitney cuelga tus dibujos. Hasta que millones de personas en todo el mundo conocen tu nombre y sienten que lo salvaste en uno de sus momentos más oscuros. Eso es lo que Daniel Johnston nos dejó. Nos salvó a todos un poquito, incluso aunque no lo hayas escuchado. Nos dio permiso para ser frágiles. Nos mostró que la vulnerabilidad puede ser la fuerza más grande que existe. Y por eso, cuando alguien te pregunte, hola, ¿cómo estás? Hi, how are you? Quizás puedas responder con un poquito más de honestidad. Quizás puedas decir la verdad sobre cómo te sientes realmente. Quizás puedas recordar que hay belleza en la fragilidad, que hay poder en mostrarte vulnerable, que hay algo profundamente humano en luchar contra los demonios invisibles y seguir adelante de todas formas. Ese es el legado de Daniel Johnston, y eso va a durar para siempre. Porque al final el amor verdadero te va a encontrar. Y es una cuestión muy entrañable y verdadera, auténtica, visceral y sobre todo transparente haber podido presentar completamente con honor a Daniel Johnston aquí en Radio Locura. Y como ustedes sabemos que ponen atención, por favor pongan en los comentarios la siguiente frase, que es: hola, ¿cómo estás? Tal cual ahí en los comentarios, en español, en inglés, las dos variaciones, porque esa es también solamente dilo. La pregunta que detona todo muy icónicamente con Daniel Johnston. Creo que Radio Locura sigue intentando dar lo mejor en cada ocasión. Agradecemos muchísimo a quienes ya están suscritos a este canal, y quienes no, háganlo en este momento, dejen la campanita. Recuerden que, por ejemplo, la semana pasada el episodio estelar fue un especial, el número 80, de escritores que atentaron contra su propia vida, pero que el mensaje que buscamos reivindicar es de la escritura, de la vida, del arte, no de esas decisiones fatales que acometieron esas personas, sino de su significación en la potencia de su arte. Entonces, todo eso está en la semana pasada. El siguiente episodio viene el próximo domingo. ¿Cuál será ese episodio? El episodio del siguiente domingo a las 9 p.m. va a ser el maestro, el chingón de chingones, Chalino Sánchez. Una verdadera leyenda dentro de la música mexicana, por algunas cuestiones un poco... ya estaremos revisando el siguiente domingo. Sintonizan Radio Locura en la siguiente emisión, domingo 9 p.m. Será Chalino Sánchez, como bien dices, y también durante toda la semana, alrededor de mediodía, Bocadillos Culturales, las minisecciones donde cubrimos cosas muy variadas, misceláneas, ¿no? Surtido rico, desde la historia de los cacahuates japoneses hasta momentos muy tristes de algunas pérdidas en el arte, ¿no? Pérdidas también en cosas de la posguerra, en general en la humanidad, desde la cultura, pero también de inteligencia artificial y demás cosas bien variadas por el estilo. Y también muchísimas gracias a Fango Bazar, el patrocinador oficial de Radio Locura, que transforma nuestros episodios en playeras para que ustedes las pidan y las porten en sus pechitos directamente en su Instagram. Todos los pedidos para que eso se haga realidad en sus propios momentos de estar caminando por el mundo con esas playeras de aquí en adelante y para siempre. También únanse a la familia de Radio Locura en Patreon. Ahí es un apoyo módico donde ven el contenido de nuestros episodios sin ningún tipo de publicidad, gracias a ese apoyo. Y si no pueden por ahí, también aquí en YouTube pueden ser miembros del canal, ser parte de la tribu lucorológica, dándole aquí miembro, suscribirse, todo dándole, inclúyanse completamente en este proyecto que es Radio Locura, porque para eso estamos, para ser comunidad de creatividad, comunidad de mensajes que no son tan claros, pero aquí los estamos desentrañando para y por ustedes. Y sabemos que tienen Instagram. Te estás distrayendo un poco, síguenos ahí también, como decimos en cada ocasión, porque ahí anunciamos lo que ya está por estrenarse y lo que ya está en el catálogo, sin ningún problema, de Radio Locura. Mi nombre es Javier, @ más o menos con Z al final, como en todas las redes sociales, ya saben, no hay ningún problema. Tengo aquí en YouTube mi canal hermano, se llama Más o menos Literatura, donde comparto cosas que a nadie le importan, pero a todo el mundo le sirven, reseñas literarias, comentarios críticos y culturales y demás cosas por el estilo. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. Yo no soy ningún Daniel Johnston, pero también pueden escuchar mi música en todas las plataformas, preferiblemente en esas plataformas que no te quieren quitar la vida como Spotify.
Con todo el dolor de nuestro con todo el dolor de mi corazón tenemos con todo el dolor de mi corazón tenemos que decir adiós a este programa. Con todo el dolor de nuestro corazón tenemos que despedir este gran programa de Radio Locura de Daniel Johnston, una verdadera joya dentro de todos los capítulos, más de 80 que ya tenemos en este momento. Y vayan a ver los demás también, por favor. Esto fue Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente. Y adiós.